Ligas van hacia la recta final, la emoción del béisbol venezolano está a punto de comenzar y bueno, vamos a ver qué pasa en uno y otro escenario, qué podemos además esperar de nuestros jugadores en esta temporada. Y para conversar sobre esto, tenemos a Fernando Arreaza, es narrador de One Baseball Network, y a Kevin Cabral, analista también de One Baseball Network. Hoy, por cierto, esta plataforma One Baseball Network se lanza por Simple TV. Siempre es un gusto recibir a Fernando, también a Kevin. Fernando, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Román. Qué gusto saludarte. Caramba, me tenías olvidado. A mí me gusta mucho conversar contigo y saludar a tu A audiencia. mí también. Oye, qué bonito ese cuadro del Ávila que tienes de fondo, Fernando. Qué belleza. Yo llevo mi Ávila a todas partes. Qué belleza, hermoso. ¿Qué es, Fernando, One Baseball Network? Es un canal 24/7 dedicado al béisbol, Uf. donde compartimos con gente tan calificada como Kevin Cabral, un grupo de profesionales realmente extraordinario. El lanzamiento fue el 11 de mayo. Transmitimos 15 juegos a la semana de las Grandes Ligas. Hasta ayer no tenemos la postemporada, pero tenemos la pelota japonesa, por ejemplo, que sigue al aire. Tenemos programas que vamos a estar diseñando, cobertura desde la postemporada, serie de campeonatos, serie mundial y por supuesto ya enfocándonos en la pelota caribeña, la LBBP y con esta novedad de un canal dedicado Sí, solamente vale. al béisbol. Qué maravilla eso. Y permíteme incorporar a Kevin a la conversación. Kevin, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenas, Román. Mi saludo cordial para ti, para Fernando. Me siento respaldado al estar con él en esta entrevista y muy feliz de poder llegar a esa gran legión de oyentes que tienes. ¿Qué expectativas tienen de esta nueva experiencia? Me refiero a One Baseball Network. Bueno, Kevin, personalmente te puedo decir que pienso que es un proyecto que va a tener un crecimiento muy importante en los próximos años y que en realidad va a ser un gran regalo para los fanáticos del béisbol. Y además está decir que me siento honrado de poder formar parte del proyecto y además de eso de compartir con tantos profesionales, amigos venezolanos de tanta calidad. Pero la realidad es que mi expectativa personal es que vamos a tener un crecimiento importante en los próximos años y que en realidad vamos a poner al servicio del fanático del béisbol contenido, como decía Fernando, 24/7 de este deporte que tanto nos apasiona. Me quedo contigo un momento, Kevin, para hablar, bueno, los equipos esta temporada de la Major League Baseball, los que han destacado, pero dentro de esos equipos, yo debo preguntar por los venezolanos. Ponme algunos nombres sobre la mesa, por favor. Claro, mira, yo creo que el primer nombre tiene que ser Luis Arraez. La temporada que tuvo este artista del bateo fue nuevamente extraordinaria. Hizo historia en 2024. Ha estado con 3 equipos diferentes en los tres últimos años y ha logrado ser campeón de bateo en esas 3 ocasiones, que es algo que no tiene precedentes en las grandes ligas. Entonces, el primer nombre que te puedo aportar es eso. Disfruto muchísimo ver a Luis Arraez en el home plate. La habilidad que tiene para hacer contacto, para dirigir la pelota donde quiere. En realidad lo veo como el hombre que es mejor candidato para conseguir un hit cuando lo necesitas en este momento. Cuando escucho, Fernando, a Kevin hablar, por ejemplo, de Luis Arraez como primer nombre puesto sobre la mesa, claro, los fanáticos del béisbol dirán, bueno, ¿cuántos grandes ligas van a venir al país este año para nuestra liga venezolana? sí, es una buena pregunta y yo creo que van a asistir más de uno y con una cifra que va a rondar más o menos en los niveles de temporadas anteriores. Por ejemplo, ahora mismo se me ocurre que Salvador Pérez, que Ujú, acaba de ser ujú. adquirido por los Leones del Caracas y que va a ser parte importante de los Reales de Kansas City, el capitán de los Reales de Kansas City, equipo que clasificó a la postemporada de vuelta al playoff desde aquel 2015 cuando Salvador Pérez guió a ese conjunto al título de la Serie Mundial y fue el más valioso del Clásico de octubre. Salvador Pérez, de acuerdo a lo que ha manifestado la gerencia de los Leones, va a jugar en diciembre. Su madre tiene el sueño de verlo uniformado con los Leones del Caracas y él va a cumplir el sueño de su madre. Va a jugar con los Leones, no como catcher, pero sí probablemente como primera base, como designado. Primera base que juega muy bien, dicho sea de paso, siendo un catcher de grandes cualidades Ujú. defensivas
puede trasladarse a la primera con efectividad, y lo tendremos con los Leones en la parte final en diciembre a Salvador Pérez. Y como ese caso, varios que, bueno, irán descubriéndose poco a poco y que van a darle jerarquía y calidad al torneo que comienza el 12 de octubre. Exacto, Fernando, es absolutamente prematuro. Comienza el 12 de octubre, apenas los equipos se están incorporando a los entrenamientos, a los calentamientos, pero ¿cómo ves este inicio de temporada? ¿Y ya crees que hay algunos equipos a los que ponerle el ojo? Sí, lo que anuncian los equipos en cuanto a los peloteros que se van incorporando a las prácticas es alentador en cuanto a una muy buena capacidad y jerarquía del torneo desde el vamos. Las ligas caribeñas todas comienzan de a poco con peloteros no de tanto relieve, con muchachos jóvenes, con peloteros de años que ya no juegan, digamos, en la pelota de las grandes ligas, pero que siguen conservando un muy buen nivel, y así se va estructurando el torneo, que tiene una suerte de 3 fases. Esa en la que no hay tanta jerarquía, luego cuando ya se van incorporando peloteros alrededor de diciembre, y después en enero, cuando viene la postemporada, hay refuerzos y viene la parte fuerte del campeonato. Pero lo que anuncian los equipos de cara a los entrenamientos es sumamente alentador para iniciar el torneo de muy buena manera. E imagino que en República Dominicana, donde Kevin Cabral es figura y tiene tantos años con Águilas Ibaeñas, ocurre de manera similar, Román. A ver, Kevin, sí, ocurre así, más o menos, como describe Fernando en el caso venezolano. Es correcto. Tú sabes que tanto la Liga Dominicana como la venezolana, me refiero a los torneos invernales, han ido cambiando con el tiempo. Hoy en día es más difícil ver los estelares de grandes ligas ver acción en el circuito local. De la misma manera, los prospectos muchas veces tienen restricciones, y entonces lo que tú notas es una dependencia mayor de jugadores, digamos, que no tienen compromisos en el béisbol organizado y que orbitan en otras ligas. Obviamente siempre hay una cuota de prospectos que se integran temprano en la temporada. El caso, para mencionar un nombre que me viene a la mente de hace un par de años, Eli de la Cruz, Ronnie Mauricio, que eran en ese momento prospectos importantes de grandes ligas, jugaron en la Liga Dominicana, pero lo que se verifica es lo mismo. Es un torneo que inicia con muchas caras jóvenes, jugadores que todavía no tienen nombradía en grandes ligas, pero que van camino a eso, y luego más adelante veremos algunos estelares integrarse, y frecuentemente cuando digo estelares de la Liga Invernal, son jugadores de grandes ligas que no necesariamente son estelares en ese nivel, pero que permanecen ahí durante la temporada completa y que agotan su cuota de participación en la Liga Dominicana. O sea que entiendo que las dos ligas invernales que hoy en día más se parecen en su dinámica desde ese punto de vista son la venezolana y la dominicana. Claro, ¿y qué cambios dirías, Kevin? ¿Qué cambios en reglas o en el formato de la Major League Baseball que se haya dado en los últimos años han tenido un buen efecto, impacto en el juego este año? ¿Qué has visto distinto como positivo para el espectáculo, para el fanático? Bueno, creo que el cambio esencial que ha sido positivo para el fanático es el tema del reloj, de los lanzamientos. El béisbol se ha hecho más ágil. Creo que hoy en día ya los fanáticos ni siquiera se percatan de que ese reloj existe, pero lo que sí pueden disfrutar es de un deporte un poco más ágil, con más movimiento. Y claro, el otro aspecto es el tema de las limitaciones en los virajes a las bases de los lanzadores, porque definitivamente eso ha incentivado el juego de velocidad. Por eso estamos viendo a un jugador como Shohei Ohtani hacer un 50-50, a un jugador como José Ramírez acercarse a un 40-40, y a Eli de la Cruz robarse casi 70 bases. Y creo que esa actividad, ese béisbol agresivo, le gusta a la mayoría de los fanáticos. O sea que entiendo que estas nuevas reglas definitivamente han tenido un impacto positivo en qué tan atractivo es el deporte. Fernando Arreaza con nosotros también. Fernando, ¿qué desafíos enfrentan los equipos venezolanos dentro y fuera del campo para esta temporada que va a comenzar el 12, como has dicho? El desafío es, pues, esas restricciones de las cuales habla Kevin. Gerenciar en la pelota del Caribe es mucho más difícil que gerenciar en un equipo de grandes ligas.
Porque en Grandes Ligas los peloteros los tienes a la mano. Claro. Si se te lesiona alguien, vas a ligas menores, traes a un pelotero que lo sustituye y ese pelotero va a venir a querer devorarse el mundo. En las ligas caribeñas, el gerente tiene que tener un plan A, un plan B, un plan C. Porque, sí, arma una estructura. Por ejemplo, los Tiburones de La Guaira, que son los vigentes campeones y salen con legítimo chance de reeditar el título. Por ejemplo, anunciaron a Luis Matos, un pelotero de Grandes Ligas, con no tanta nombradía, que tuvo buenos momentos. Incluso este año fue pelotero de la semana en un momento estelar con los Gigantes de San Francisco. No ha debutado en la LBBP, pero La Guaira lo anuncia como un pelotero que va a estar en el esquema del equipo que va a dirigir Osvaldo Guillén. ¿Qué pasa? Que Luis Matos puede llegar con muchas ganas de jugar, con enormes deseos de contribuir, y de pronto San Francisco hace una llamada y dice, señor, ya está bueno, yo creo que ya jugaste suficiente, queremos que descanses para el Spring Training y que llegues en perfectas condiciones, evitando que haya el riesgo de una lesión. Y La Guaira se queda sin Luis Matos. Y eso pasa con muchos equipos, y entonces el gerente tiene que buscar una alternativa, una respuesta, y gerenciar de una manera sumamente complicada. Bueno, les quiero agradecer a ambos, a Kevin, a Fernando, por estar con nosotros estos minutos, hablar del béisbol de Grandes Ligas, de nuestro béisbol local, y enhorabuena, felicidades por esto de One Baseball Network. Gracias, Kevin, por el tiempo. Gracias, para mí un gran placer y mucha suerte en tu proyecto. Muchísimas gracias, Fernando. Enorme abrazo, 680 desde hoy, 1680 por Simple TV. One Baseball Network. Abrazo, Román. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Gracias. El mercado venezolano, permítame cerrar recordando esto que decía recién Fernando Arreaza, cuenta con este nuevo canal de televisión. Hace pocos días comenzó One Baseball Network. 100%, como decía Fernando al inicio, sobre béisbol. Se puede disfrutar sin cargo adicional hoy ya de una vez en el 681 de Simple Plus, que es el servicio streaming de Simple TV, pero a partir de hoy ya se lanza formalmente a través de esa plataforma, repito, de Simple TV. Son las 8.